Dicen que hay sonidos que no pertenecen a este mundo, sonidos que no deberían existir, pero que, cuando los escuchas, ya es demasiado tarde. En los pueblos olvidados por el tiempo, donde la neblina se arrastra como un ser vivo y las noches parecen no tener final, existe una ley que nadie se atreve a romper: jamás respondas al canto de un gallo después de la medianoche. Porque ese no es un gallo cualquiera. Es el gallo del diablo. Y esta es la historia de cómo lo escuché y sobreviví para contarlo. Yo crecí en un pequeño pueblo escondido entre cerros, un lugar donde las noches eran tan silenciosas que podías escuchar tu propia sangre correr por las venas. Mi abuelo siempre decía que el silencio no era paz, era advertencia. Recuerdo que de niño me reía cuando los mayores hablaban de cosas extrañas. Espíritus, sombras, apariciones, para mí todo era cuento. Hasta aquella noche. Era época de cosecha, y como todos los años, me quedé en la casa de mi abuelo para ayudar. La casa era antigua, hecha de madera oscura, con puertas que crujían incluso cuando no había viento. Esa noche, el frío era distinto. No era solo el clima, era una sensación que se metía en los huesos. El viento no soplaba, pero algo se sentía vivo afuera. Esta noche no salgas, me dijo mi abuelo, con una seriedad que nunca antes le había visto. Y si escuchas un gallo cantar, no respondas. Yo sonreí. ¿Un gallo? Abuelo, eso es normal. Él me miró fijo. Sus ojos no tenían rastro de broma. No después de la medianoche. No pregunté más. Pero tampoco le creí. Esa noche no podía dormir. El reloj marcaba las 12 y algo en el silencio absoluto. Ni perros, ni grillos, nada. Era como si el mundo hubiera dejado de respirar. Entonces lo escuché. Un canto. Pero no era un canto normal. Era más grave, más largo, como si la garganta que lo producía no fuera natural. Era un sonido que parecía arrastrarse por el aire, como uñas raspando madera. Un gallo. Sentí un escalofrío. Me levanté de la cama y caminé hacia la ventana. Afuera, la neblina lo cubría todo. No se veía nada, pero el canto volvió. Más cerca. Kikiriki 2. Pero no terminaba en un tono alto, sino que caía, como un lamento. Y entonces recordé las palabras de mi abuelo. No respondas. Sonreí nervioso. Era absurdo. Seguro era un animal perdido. Y entonces hice lo que jamás debía hacer. Cállate ya. Grité desde la ventana. El silencio cayó de golpe. Un silencio pesado. Muerto. Y en ese instante, lo entendí. Había respondido. Pasaron unos segundos, o minutos, no lo sé. Pero entonces, algo cambió. La neblina empezó a moverse. No como el viento, sino como si algo caminara dentro de ella. Y lo vi. Primero, 2 ojos. Rojos. Encendidos como brasas en la oscuridad. Luego, la silueta. No era un gallo normal. Era más grande, mucho más grande. Sus patas eran largas y torcidas, como si estuvieran hechas de huesos mal colocados. Sus plumas eran negras, pero parecían moverse, como si estuvieran vivas. Y su cabeza. Su cabeza no era completamente de gallo. Había algo humano en su forma. Algo que no debía estar ahí. Me quedé paralizado. El gallo del diablo me estaba mirando. Y entonces, sonrió. Sí, sonrió. Su pico se abrió lentamente, pero no como el de un animal, sino como una boca que sabía lo que hacía. Y volvió a cantar. Pero esta vez, no fue un canto. Fue una voz. Ya, respondiste. Sentí que el aire desaparecía de mis pulmones. Retrocedí lentamente, pero no podía apartar la mirada. La criatura dio un paso. Y el suelo crujió. Otro paso. Y el sonido no era de patas, era como huesos rompiéndose. Entonces corrí. Corrí hacia la habitación de mi abuelo. Abuelo. Grité, hay algo afuera. Él ya estaba despierto. Sentado en la cama. Como si supiera. Lo escuchaste, dijo en voz baja. Lo vi.
Mi abuelo cerró los ojos. ¿Le respondiste? No contesté. No hacía falta. El silencio fue suficiente. El canto volvió a escucharse. Pero esta vez, dentro de la casa. El corazón me golpeaba el pecho como si quisiera escapar. No mires atrás, dijo mi abuelo, levantándose lentamente. Pase lo que pase, no mires. Las tablas del piso empezaron a crujir. Algo caminaba en el pasillo. Lento. Arrastrándose. Viene por ti, susurró mi abuelo. Siempre viene por los que responden. ¿Qué es eso? Él me miró con una tristeza profunda. Es un alma que ya no pertenece ni al cielo ni al infierno. El picaporte de la puerta empezó a moverse. Lentamente. Hace muchos años, continuó, un hombre hizo un pacto, pidió poder, riqueza, y lo obtuvo. Pero cuando llegó el momento de pagar, huyó. El canto resonó justo al otro lado de la puerta. El diablo no perdona, dijo mi abuelo. Y lo convirtió en esto, condenado a vagar, buscando a quien responda a su llamado, para llevarlo en su lugar. La puerta se abrió. Pero no completamente. Solo lo suficiente. Para que algo se asomara. Un ojo rojo. Mirándome. Fijo. Y entonces, una voz. Ven. Sentí que mis pies querían moverse solos. Como si algo me jalara. No escuches, gritó mi abuelo. Tápate los oídos. Pero era inútil. La voz no venía de afuera. Venía de dentro de mi cabeza. Tú, ahora eres mío. La criatura empezó a entrar. Su cuerpo era peor de cerca. Plumas mezcladas con piel. Huesos visibles. Y ese olor. Un olor a muerte, a tierra húmeda, a algo que lleva siglos pudriéndose. Mi abuelo tomó un rosario y empezó a rezar. El gallo del diablo se detuvo. Y por un momento, dudó. Pero luego, giró lentamente la cabeza hacia él. Y volvió a sonreír. No puedes detenerme. Y avanzó. Directo hacia mí. No recuerdo bien qué pasó después. Solo recuerdo gritar. Y luego, oscuridad. Desperté al amanecer. El sol entraba por la ventana. Todo estaba en silencio. Mi abuelo estaba sentado en una silla. Cansado. Envejecido, como si hubiera perdido años de vida en una noche. Sobreviviste, dijo. Se fue. Él no respondió de inmediato. Solo me miró. Por ahora. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué significa eso? Mi abuelo suspiró. Que ya sabe quién eres. Miré mis manos. Y entonces lo vi. Una marca. Negra. Como la huella de una garra. En mi pecho. Volverá, dijo. Siempre vuelve, hasta que termina lo que empezó. Han pasado años desde esa noche. Me fui del pueblo. Intenté olvidar. Pero hay cosas que no te dejan ir. A veces, en medio de la noche. Cuando todo está en silencio. Lo escucho. Lejos. Pero cada vez más cerca. Kikiriki 2. Y ahora. Ya no suena como antes. Ahora. Suena como si estuviera llamando mi nombre. Si alguna vez, en la madrugada, cuando todo esté en completo silencio, escuchas un gallo cantar, no respondas. No mires. No te levantes. Porque si lo haces, él sabrá que estás ahí. Y cuando el gallo del diablo te encuentre, no habrá nadie que pueda salvarte.